Resulta verdaderamente asombroso, ¿eh? Pensar cómo un misterio que comienza con una simple travesura infantil en un pequeño y remoto pueblo de España, allá por 1961, puede acabar convirtiéndose en el epicentro de complejísimos cálculos apocalípticos en pleno siglo XXI. Hoy nos sumergimos en una historia que, sinceramente, desafía la lógica, mezclando lo histórico, lo sociológico y, para muchísima gente, la fe más absoluta. Es un tema que tiene muchísima tela, desde luego. Muchísima. Y para este análisis a fondo, contamos con una pila de fuentes muy variadas y peculiares. Por un lado, tenemos un extenso y detallado registro enciclopédico sobre las famosas apariciones marianas de Garabandal. Por otro, un artículo de noticias muy reciente que desmenuza la postura actual y, digamos, cautelosa del Vaticano. Y como plato fuerte, un denso documento de 55 páginas que intenta literalmente calcular con precisión matemática el fin de los tiempos cruzando estas y otras profecías mundiales. Es un conjunto de materiales sumamente rico, la verdad. Ofrece una ventana perfecta para analizar no solo el evento histórico en sí, que ya es fascinante, sino cómo nacen este tipo de narrativas escatológicas y cómo van evolucionando, mutando y adaptándose a la geopolítica con el paso de las décadas. Quien analice estos textos se da cuenta rápidamente de que no estamos ante una simple leyenda local, sino ante un fenómeno global en toda regla. Exacto. No es solo un cuento de un pueblo de montaña. La misión de esta inmersión profunda es clara. Queremos desentrañar la historia real documentada de aquellas apariciones, comprender las asombrosas y a veces aterradoras profecías que surgieron de ellas, y analizar cómo todas estas piezas se entrelazan hoy en día en ese documento de 55 páginas para intentar predecir el futuro exacto de la humanidad. Vale, vamos a desgranar esto. Adelante. Para nuestra audiencia, que ya conoce el marco general de este caso, no hace falta detenernos demasiado en la anécdota de las manzanas, pero el contexto es clave. 18 de junio de 1961. San Sebastián de Garabandal. Una pequeña aldea en las escarpadas montañas de Cantabria. 4 niñas, Conchita, Maricruz, Jacinta y Mariloli, están en un lugar que llaman La Calleja, cometiendo una travesura infantil súper cotidiana, robando unas manzanas. Y ese contraste sociológico es vital, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Por un lado tenemos el aislamiento absoluto de una aldea rural en la España de principios de los 60, un lugar sin apenas infraestructura, y por otro, la inmensidad del evento sobrenatural que estas niñas afirman presenciar. Sí, el salto es brutal. Claro, los relatos indican que, de repente, escuchan un trueno fortísimo, a pesar de tener un cielo completamente despejado. Y a continuación ven una figura resplandeciente que luego identifican como el arcángel San Miguel. Pero lo que recogen las enciclopedias y los registros médicos de la época va mucho más allá de una simple visión momentánea de una tarde. Mucho más allá, sin duda. Las fuentes documentan que hubo cerca de 2000 sesiones de éxtasis a lo largo de los años siguientes. 2000. Y los detalles físicos de lo que ocurría durante esos trances son una auténtica locura médica. Las niñas eran sometidas a escrutinios severos por parte de una multitud de espectadores, teólogos y médicos completamente incrédulos, que subían a la montaña para ver si aquello era un fraude. Y las pruebas que les hacían no eran precisamente suaves. Para nada. El registro habla de pinchazos con agujas gruesas, quemaduras con fósforos o cigarrillos. Y las crónicas insisten en que los rostros de las niñas no mostraban la más mínima contracción de dolor. Mostraban una especie de arrobamiento inquebrantable. Y fíjate en un fenómeno en particular que llama muchísimo la atención en los textos, que son las anomalías con el peso y la gravedad. Ah, sí, ese es uno de los puntos más documentados empíricamente por los testigos. Es que hay una anécdota muy específica en la enciclopedia sobre un hombre joven de gran complexión física, acostumbrado al trabajo duro del campo, que intentó levantar del suelo a Jacinta mientras la niña estaba en pleno éxtasis. Estamos hablando de una cría que pesaría, como mucho 35 o 40 kilos. Muy poco, claro. Pues el texto detalla que este hombre sudó la gota gorda y fue totalmente incapaz de moverla un solo milímetro. Decían que parecía estar soldada a la roca viva. Sin embargo, minutos después, el asombro del público era mayúsculo al ver cómo las propias niñas se levantaban unas a otras en el aire, como si fueran de papel, para supuestamente alcanzar a besar a la visión. Es natural que ante hechos que desafían las leyes de la física tan abiertamente, la mirada médica intentara aportar explicaciones lógicas.
Las fuentes citan, de forma muy extensa, las notas del doctor Ricardo Pulcernau, un eminente neuropsiquiatra de Barcelona que analizó el caso sobre el terreno. Sí, él estuvo allí estudiando todo de primera mano. Eso es. Y documentó una pérdida total de sensibilidad neurológica en las niñas y acuñó el término de plasticidad muscular cérea para describir sus cuerpos en trance. Básicamente, explicaba que sus músculos adquirían la consistencia de la cera dura. También destacó las famosas caídas, que esto es impresionante. Madre mía, las caídas. Las videntes a menudo caían de rodillas bruscamente, a plomo, sobre el suelo pedregoso de la montaña. Médicamente, un impacto de esa naturaleza destrozaría las rótulas de cualquier persona, pero los informes de Pulcernau certifican que jamás sufrían el más mínimo rasguño ni contusión. Es algo médicamente inexplicable. Es de no creer. Y lo que me resulta aún más curioso de los registros de la época es cómo intentaron engañar a las niñas para comprobar si fingían todo este asunto. Lo fascinante aquí es el fenómeno conocido como las llamadas. Las fuentes detallan que las autoridades civiles y religiosas del pueblo, en un intento de romper lo que creían que era, una histeria colectiva, decidieron separar físicamente a las niñas. Claro, la táctica de divide y vencerás. Exactamente. Las encerraron en casas diferentes, con vigilancia, sin acceso a relojes y sin ninguna forma de comunicarse entre ellas. Aún así, el resultado dejaba a todos helados. Las 4 entraban en estado de éxtasis exactamente en el mismo segundo. Una sincronización perfecta. Sí, perfecta. A partir de ahí, salían de las casas caminando de espaldas, con la mirada fija en el cielo y convergían en el mismo punto exacto de la aldea simultáneamente. Desde una perspectiva analítica, este tipo de sincronización sin medios externos en la España rural de 1961 es lo que más perplejidad causaba. Es que parece verdaderamente el guión de un thriller sobrenatural. Pero avancemos al 2 de julio de 1961, que es la fecha clave en la que se produce la primera aparición de la Virgen del Carmen. La descripción física que da Conchita, que, rápidamente se consolida como la vidente principal, rompe bastantes moldes iconográficos. Totalmente. Da unos detalles muy poco habituales. Las fuentes recogen que describe a la Virgen sin corona, con un vestido blanco impecable. Un manto azul y hace hincapié en un detalle litúrgico hiperespecífico para una niña sin formación. Dice que llevaba el escapulario en la mano derecha, en forma de manípulo. Ese es el detalle que desconcierta a todo el mundo. Claro, para quienes no estén familiarizados con la liturgia eclesiástica antigua, el manípulo es una banda de tela ornamental, una especie de pañuelo largo que los sacerdotes llevaban colgando del brazo izquierdo durante la misa en latín. Es un detalle de una precisión técnica que lógicamente desconcertó a los teólogos que la interrogaban. Años después, de hecho, cuando le mostraban representaciones artísticas de la aparición, Conchita corregía sin piedad a los pintores, obligándoles a dibujar esa postura exacta del escapulario. Y más allá de esa precisión visual tan rígida, hay que destacar un elemento que humaniza enormemente el relato: la profundidad de la relación que se estableció entre las niñas y la aparición. Quien lee las crónicas nota que no era un contacto solemne, distante o aterrador, como uno podría imaginar. No, era todo lo contrario. Era tremendamente coloquial y cercano. Las fuentes relatan cómo las videntes le hablaban a la aparición sobre sus tareas cotidianas, sobre las vacas, sobre el campo, con una naturalidad pasmosa. Hay un pasaje muy representativo en los textos donde las niñas comenzaron a reír a carcajadas en pleno éxtasis, algo que escandalizó profundamente a algunos de los sacerdotes más tradicionales que estaban allí presentes. Imagínate la cara de los curas viendo a las niñas partirse de risa en plena visión mística. Claro, un escándalo. Pues cuando tras el trance se les preguntó el motivo de esas risas, Conchita explicó con total candidez que se reían porque la propia Virgen se había echado a reír por lo mal que las niñas estaban cantando. Es una aproximación a lo divino muy íntima, casi maternal, que sirve de contrapeso absoluto a la oscuridad y gravedad de los mensajes que estaban por llegar. Y vaya si llegaron, porque aquí el tono de la narrativa da un giro de 180 grados. Las fuentes desglosan dos mensajes oficiales principales que las niñas debían transmitir al mundo. El primero, en octubre de 1961, era relativamente estándar dentro de este tipo de fenómenos. Pedía hacer muchos sacrificios, visitar el Santísimo, y advertía que la copa de la ira divina ya se estaba llenando. Un mensaje muy de la época, ¿sí?
Pero el mensaje del 18 de junio de 1965 es el que de verdad hace temblar los cimientos de la Iglesia en España. Fue leído por Conchita y, ojo al dato, las cámaras de televisión estaban allí para grabarlo. Las palabras fueron durísimas, apuntando directamente a la cúpula del poder. Sí, la frase exacta que recoge la documentación es que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más armas. Señalar a la jerarquía eclesiástica de forma tan explícita y además en público generó, como es lógico, una tremenda fricción. Es que es un ataque frontal. Es un patrón que los sociólogos de la religión observan en otras manifestaciones místicas, pero que inevitablemente provoca el rechazo inmediato de la institución que está siendo criticada. Totalmente lógico que la Iglesia reaccionara con muchísima cautela. Y a raíz de esos mensajes de advertencia surgen las famosas profecías. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el caso de Garabandal no se queda en vagas advertencias morales. Las niñas establecieron una hoja de ruta apocalíptica con un nivel de detalle milimétrico, dividida en 3 eventos mundiales colosales. Así es. Las fuentes detallan esta trilogía profética de manera exhaustiva. El primer evento es conocido como el aviso. Los textos lo describen como una iluminación de la conciencia a nivel planetario, un evento de alcance verdaderamente global, que ocurrirá simultáneamente para todos los habitantes de la Tierra. Sin excepciones. Ninguna. La promesa es que, durante este aviso, el tiempo se detendrá, y cada persona verá su propia alma, sus pecados y el daño que ha causado exactamente de la misma manera, cruda y sin filtros en que los ve Dios. Se presenta como un shock psicológico y espiritual masivo, diseñado como una última oportunidad de purificación antes de que las cosas empeoren. Una advertencia ineludible. Y después de ese shock global vendría el segundo acto, que es el milagro. Aquí las fuentes se vuelven increíblemente concretas. Es sorprendente. Según los apuntes de Conchita, ocurrirá un jueves por la noche. Tiene que coincidir obligatoriamente con la festividad de un joven santo mártir de la Eucaristía. Un nivel de precisión asombroso. Muchísimo. Y el resultado de este evento será una señal permanente, luminosa e indestructible que quedará suspendida en los pinos de la montaña de Garabandal hasta el final de los tiempos. Lo que genera más tensión en esta parte del relato es el factor tiempo. Conchita, la vidente principal, asegura conocer la fecha exacta desde los años 60 y tiene la misión ineludible de anunciarla al mundo entero con 8 días de antelación. Lo cual nos deja en una situación de cuenta atrás permanente, esperando el anuncio. Y luego, claro, los textos abordan la tercera parte de esta hoja de ruta, que es, con diferencia, la más oscura, el castigo. Las fuentes indican claramente que esta es una profecía condicional. O sea, que se puede evitar. Exacto. Si la humanidad, tras experimentar la honestidad brutal del aviso y presenciar la majestuosidad del milagro, decide no cambiar su rumbo, se desencadenará una purificación que las videntes describieron usando imágenes clásicas de terror escatológico. Hablaron de ríos transformados en sangre y de un fuego abrasador cayendo incesantemente del cielo que no dejará escapatoria. Son conceptos que, independientemente de las creencias personales de cada uno, sobrecogen por su magnitud. Y frente a una hoja de ruta tan explosiva, la pregunta obvia es ¿qué hace la jerarquía católica? Nuestro artículo de noticias de 2024 arroja mucha luz sobre cómo se gestiona esto a nivel burocrático. Oficialmente, y esto es muy importante aclararlo, la Iglesia Católica ha mantenido la fórmula técnica de no consta sobrenaturalidad. Para quien escuche esto y no esté metido en derecho canónico, esta frase es una obra maestra de la diplomacia vaticana. Es decir, ni sí ni no. Eso es. No significa esto es falso o consta que es un fraude. Simplemente significa que, en este momento, no hay pruebas definitivas para afirmar que el origen sea verdaderamente divino. Es una puerta que se deja entreabierta. Durante los primeros años, los obispos de Santander fueron muy duros, emitiendo notas prohibitivas e impidiendo a los sacerdotes subir a la aldea. Sin embargo, la hemeroteca demuestra que la postura se fue suavizando enormemente. Y hubo un cambio importante en los 90, ¿verdad? Sí, el punto de inflexión fue en 1992, cuando el entonces cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, aconsejó oficialmente desde Roma dejar el caso abierto. A día de hoy, las peregrinaciones no solo están permitidas, sino que la diócesis permite celebrar misa en la parroquia del pueblo para los miles de visitantes que llegan cada año. Es decir, una tolerancia práctica total.
Y lo más fascinante del artículo reciente es que demuestra que este misterio no está acumulando polvo en un archivo histórico. Conchita, la vidente que tiene el secreto de la fecha, vive actualmente en Nueva York. Es una mujer casada, madre de familia, que lleva una vida deliberadamente anónima y discreta. Pero el artículo pone el foco en la figura de Glenn Hudson, un amigo íntimo suyo que ha asumido el rol de portavoz oficial para el mundo anglosajón. Y a través de este canal de comunicación se revela un dato crucial sobre la verdadera postura del Vaticano. Las fuentes afirman que en enero de 1966, Conchita fue llamada a Roma y mantuvo una audiencia privada y a solas con el Papa Pablo VI. Un encuentro al más alto nivel. Según se reporta, fue en ese preciso encuentro donde ella le reveló al pontífice la fecha exacta del milagro. Por lo tanto, si damos por buena esta información, la cúpula de la Iglesia ya sabe cuándo se supone que ocurrirá todo. De ahí que su postura actual tenga todo el sentido estratégico del mundo. Es una actitud de calculada prudencia. Solo tienen que sentarse a esperar a que llegue esa fecha secreta en el calendario. Claro, si el día pasa y no ocurre nada, el caso se cierra solo. Exacto. Y si ocurre, ya estaban avisados. Es una postura en la que la institución no arriesga absolutamente nada de su credibilidad. Una jugada maestra a nivel institucional, desde luego. Si conectamos esto con el panorama general de las noticias actuales, el portavoz también se encarga de recordar los famosos signos de los tiempos que, según las revelaciones originales, precederían inminentemente al aviso. Y aquí es donde la geopolítica entra de lleno en juego. Las fuentes enumeran 3 indicadores muy concretos. El retorno agresivo del comunismo a nivel internacional. La celebración de un sínodo inusualmente importante y polémico para la Iglesia. Y ahí los analistas hacen paralelismos directos con el sínodo de la sinodalidad, claro. Eso es, un proceso global de consulta sobre el futuro de la Iglesia católica que genera mucho debate. Y finalmente, un detalle logístico asombrosamente específico. El Papa regresando de un viaje diplomático a Moscú, viaje tras el cual estallarían grandes hostilidades bélicas en Europa. Y precisamente porque la gente lee las noticias, ve conflictos en Europa, escucha sobre sínodos y ve tensiones globales, es por lo que surge una necesidad imperiosa de conectar los puntos. Esto nos introduce de lleno, y por la puerta grande, en nuestro tercer y más complejo documento. Ese análisis de 55 páginas de lo que podríamos llamar matemática profética. Quien haya redactado este texto no se conforma con esperar, quiere adelantarse al calendario del Vaticano. Quiere tener las respuestas ya. Exacto. El autor cruza las advertencias de Garabandal con un abanico apabullante de otras fuentes místicas. Los sueños de San Juan Bosco en el siglo XIX, los mensajes de Santa Montaña en Puerto Rico y las apariciones de Peñablanca en Chile. Es un esfuerzo monumental y francamente mareante por encontrar un patrón algorítmico oculto en textos religiosos. Es un documento que aplica una exégesis exhaustiva, casi forense. El autor no lee estos textos como simples metáforas espirituales, sino como criptografía pura que contiene coordenadas temporales exactas. Fíjate, por ejemplo, en cómo utiliza las apariciones chilenas de Peñablanca. Lo de las ovejas, ¿no? Sí, en la famosa parábola de las ovejas. En uno de esos mensajes se dictó una historia donde se describe a 3 pastores que gestionan rebaños de 100, 40 y 10 ovejas respectivamente. En lugar de interpretarlo como un mensaje teológico sobre almas perdidas y salvadas, el documento aplica complejas operaciones aritméticas con estas cifras, sumando y restando fracciones de tiempo representadas por cada oveja, cruzándolas con los años transcurridos desde otros eventos marianos. Es que riza el rizo por completo. Totalmente. A través de este cálculo, el autor llegó a la conclusión formal de que el inicio del período de tribulación y la escalada bélica mundial estaba matemáticamente fijado para el año 2022. Y lo más alucinante es que el documento no se limita a predecir guerras, sino que traza una hoja de ruta institucional completísima y dramática sobre el futuro de la propia jerarquía de la Iglesia, basándose en los puntos de intersección de todos estos textos. Efectivamente, la narrativa que proyectan estas fuentes, una vez superpuestas, dibuja un escenario de crisis institucional sin precedentes en la era moderna. El documento argumenta que tras la huida del Papa de Roma debido a un conflicto armado, comenzaría un periodo de persecución extrema. Basándose en los cruces de fechas entre Don Bosco y Peñablanca, el autor calcula que este exilio papal duraría exactamente 486 días. 486.
Ni uno más ni uno menos. Así de preciso. Y culminaría trágicamente con el asesinato del pontífice. A este evento le seguiría un larguísimo periodo de sede vacante, que es el término técnico para el tiempo en que la Iglesia no tiene papa, de más de 25 meses, obligando a los creyentes a la clandestinidad absoluta. La resolución de este caos, según los cálculos, no vendría por un cónclave tradicional de cardenales en el Vaticano. Sería algo mucho más místico. Exacto. Sería una intervención sobrenatural directa, donde un nuevo papa sería designado por San Pedro y San Pablo, liderando un renacimiento espiritual global que el texto denomina el Segundo Pentecostés. Es como armar un rompecabezas a escala global, donde cada pieza debe encajar a la fuerza. El documento dedica también muchas páginas a un concepto fascinante extraído de los textos de Don Bosco, que es la marcha de los 200 días. El autor del texto alinea esta cuenta regresiva con otra profecía que menciona la aparición de una luna azul en el mes de las flores. Que astronómicamente es muy concreto. Claro, una luna azul ocurre cuando hay 2 lunas llenas en un mismo mes, y la próxima vez que esto coincide con mayo, el mes tradicional de las flores y de la Virgen, es en el año 2026. Y para rizar el rizo, el documento afirma que toda esta cronología culminaría con un hito teológico histórico, la proclamación de un quinto dogma mariano, el de María Corredentora. Un dogma que, apoyándose en presuntas apariciones ocurridas en Ámsterdam a mediados del siglo XX, estaría supuestamente fijado en el calendario divino para un 31 de mayo. Es una cantidad de información apabullante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al leer un documento tan denso, es fácil perderse en los números, en si los 486 días de exilio cuadran con la luna azul, o si las ovejas de Peña Blanca realmente sumaban el año 2022. Pero, más allá de la validez teológica u objetiva que cada cual le quiera otorgar a estos meticulosos cálculos, lo que verdaderamente destilan estas 55 páginas es una radiografía espectacular de la mente humana y de nuestra necesidad inagotable de encontrar patrones. Es el deseo casi desesperado de poner orden, de asignar fechas exactas y de encontrar un sentido direccional al caos y a la violencia que a menudo parecen gobernar el rumbo de la historia mundial. Sin duda alguna. Esto plantea una pregunta importante a nivel sociológico. ¿Por qué el ser humano lleva siglos sintiéndose tan profundamente atraído por este tipo de arquitecturas narrativas escatológicas? Desde una perspectiva analítica e histórica, la respuesta es que estas construcciones proféticas actúan como un bálsamo, reflejan un deseo profundísimo, incrustado en nuestro ADN cultural, de creer que el sufrimiento colectivo no es arbitrario ni vano. Es buscarle un sentido a todo. Eso es. Es la necesidad de saber que existe un plan maestro, un propósito final, y que detrás del telón de la incertidumbre política y la inestabilidad económica opera una justicia y un orden subyacente. Las profecías, independientemente de su origen empírico, siempre operan como un espejo perfecto de las ansiedades de su época. En la España rural de los años 60, mensajes como los de Garabandal reflejaban el terror latente a la Guerra Fría, al rearme nuclear y a los cambios acelerados dentro de la propia Iglesia tras el Concilio Vaticano II. Hoy en día, al leer documentos matemáticos que calculan cismas y guerras en Europa, lo que vemos es simplemente la adaptación de esa misma narrativa para intentar digerir y procesar nuestras propias crisis institucionales y geopolíticas contemporáneas. Es, en el fondo, una manera sumamente elaborada de encontrar luz cuando el panorama exterior parece demasiado oscuro e incomprensible. Y para ir cerrando este análisis a fondo, creo que merece la pena reflexionar sobre una idea que, partiendo de los textos, va un paso más allá de las fechas y los dogmas. Un concepto para que cualquiera que nos escuche pueda rumiarlo a solas. Dejando a un lado el aspecto puramente sobrenatural, milagroso o matemático de estas 55 páginas, hay que fijarse detenidamente en la mecánica psicológica de la primera profecía, el aviso. Esa idea central de una iluminación de la conciencia global y simultánea. Un instante en el que absolutamente cada ser humano del planeta ve sus propios actos, sus motivaciones más ocultas, sus crueldades y sus egoísmos exactamente como son, despojados por completo del confortable barniz del autoengaño y la justificación personal con el que todos sobrevivimos a diario. Sería un escenario brutalmente honesto. Es fascinante imaginar un escenario así desde la ciencia ficción o la psicología social. Si ocurriera un evento psicológico global de este calibre, donde la humanidad entera, desde los líderes mundiales hasta nosotros mismos, tuviera que enfrentar sus verdades más incómodas y avergonzantes en el mismo segundo exacto, ¿cómo funcionaría la sociedad al abrir los ojos al día siguiente?
¿Sobrevivirían nuestras complejas instituciones, nuestras frágiles relaciones personales, nuestros sistemas de justicia o nuestros gobiernos a ese nivel absoluto y seguramente abrumador de honestidad colectiva? Es desde luego un experimento mental que da muchísimo que pensar sobre la naturaleza de las mentiras que nos contamos para mantener el mundo girando. Agradecemos enormemente a nuestra audiencia por habernos prestado su tiempo y su curiosidad en esta intensa inmersión profunda. Hasta la próxima.